Los músculos del compartimiento anterior de la pierna, cuyo límite, volvemos a repetir, superior es la tuberosidad de la tibia anterior, y la de la tibia inferior, pues serán los malleolos medial y lateral, fibular o peroneo. En esta región vamos a encontrar, también se llama una región de músculos dorsiflexores, y vamos a tener el músculo tibial anterior, que es un músculo largo, fusiforme, es el más medial de todos, y se inserta en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, en su porción proximal, y también se va a insertar en la membrana interósea. Después se dirige hacia abajo, se convierte en el tercio inferior en un tendón que se va a dirigir sobre la parte medial, a insertarse en la porción proximal del cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. La acción es flexor dorsal del tobillo e invierte el pie. Está inervado por el nervio fibular, del peroneo profundo. Ahora bien, el extensor largo común de los dedos es un músculo alargado lateral, cuyo origen lo va a tener en la superficie lateral, lo tiene en el cóndilo lateral de la tibia y en los 2/3 superiores del peroné, así como en la membrana interósea, y se va a insertar abajo por unos tendones que van a alcanzar al llegar a la base de la falange proximal. Se van a ir en 3 lengüetas, una central se inserta en la base de la falange media, y las otras 2 laterales y medial se van a unir para insertarse en la base de la falange distal. Su acción extiende los dedos de los pies a nivel de la articulación metatarsofalángica y ayuda a la dorsiflexión del pie. Está inervado por el nervio fibular profundo o peroneo profundo. Tienen ustedes, este es el tendón que va a terminar en la base izquierda. Ahora, el extensor propio del hallux, el primer dedo, este es un músculo alargado, aplanado, lateral, profundo, cuyo origen lo tiene en el borde medial, en la cara anterior del peroné y en la membrana interósea adyacente, y su inserción inferior se va a continuar, va a alcanzar también en la superficie, va a buscar la parte media del pie y se extiende a la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Contribuye va a ir hasta la base del dedo en la falange distal del mismo. Va a contribuir a la flexión dorsal del pie y está inervado por el nervio fibular profundo. El tercer peroneo. El tercer peroneo es un músculo pequeño, o tercer peroneo anterior, es un músculo pequeño, inconstante, que es lateral y que su origen está en el borde anterior y en el tercio inferior del peroné, y se inserta inferiormente en la cara medial del quinto metatarsiano. Su acción es dorsiflexora y vierte el pie. Está inervado por el nervio fibular profundo. La circulación de la región está dada por una rama, resulta que viene la arteria ilíaca externa, el ligamento inguinal, la arteria femoral. La femoral llega y se transforma en poplitea, anillo del tercer aductor, el anillo del sóleo. Aquí se va a dividir en tronco tibio-peroneo y tibial anterior, y la arteria tibial anterior va a atravesar la membrana interósea y se va a hacer anterior, y esta arteria va a dar irrigación a los músculos del compartimiento anterolateral. Va a estar acompañada del nervio peroneo profundo y va a atravesar los ligamentos del tobillo superior e inferior, y entonces va a transformarse en arteria dorsal del pie, o pedia, y entonces va a distribuirse en el arco arterial de la planta del pie.
en la dorsal. Ahora bien, las venas que vienen de los troncos, en el arco venoso dorsal superficial, se va a formar y medialmente se va a formar la vena safena. Y la vena safena es una vena superficial que viaja en el tejido celular y que va a ir teniendo afluentes también, comunicaciones por las perforantes hasta alcanzar el triángulo, el callado de la safena. Y en la región que nos corresponde, pues vamos a venir que tenemos la vena safena parva. Esta vena safena parva, esta también es vena superficial y que va a recoger la sangre venosa y que se va a desembocar, en la vena poplitea. Su trayecto es muy corto. Y luego también tenemos venas que están intercomunicando con ellas, que son unas venas transversas que son visibles en la superficie anterior de la misma región. Aquí podemos ver cómo la arteria poplitea aparece como continuación de la femoral. Tenemos el hiato del aductor o del aductor mayor y tenemos de esta inserción que hace el músculo aductor mayor entre el fémur y el cóndilo femoral. Entonces, en este hiato va a atravesar y se va a transformar en arteria poplitea hasta el anillo del sóleo, y en el anillo del sóleo, entonces la arteria va a atravesar la membrana, el compartimiento posterior y se va a hacer anterior, y después los otros troncos, el tibio peroneo continúa en la región posterior y lateral de la pierna. Nuevamente repitiendo, aquí como ya la arteria se encuentra en la región anterior, va a dar un ramo superior para recurrente tibial que se va a anastomosar con las ramas, las ramas que vienen, la descendente de la rodilla, que es rama de la femoral, y también en la superficie lateral y en la superficie medial. En la superficie lateral de la rodilla también vamos a tener otra anastomosis con la arteria descendente de la arteria circunfleja femoral lateral para hacer un arco importante vascular de la rodilla. Y ya en la pierna cubierta con los músculos, el flexor largo, el tibial anterior y el flexor largo de los dedos, entonces va a transcurrir esta arteria junto con el nervio peroneo profundo, el que la va a acompañar hasta la llegada hasta la región dorsal del pie. Aquí también, como repetimos, va a dar ramos musculares y también va a dar una rama perforante de la peronea, la cual se va a anastomosar en la región del maleolo y van a hacer otra rica red vascular en la región del tobillo. Entonces tenemos nuevamente la región anterior de la pierna con su arteria tibial anterior, la arteria tibial anterior, continuación de ritmo de la pedia, y termina pues cuando pasa el ligamento de la articulación del tobillo o el músculo pedio, y entonces ya se transforma en la arteria pedia y se va a distribuir en este sitio entre el primero y el segundo ortejos, en donde el transcurso de la misma nos va a permitir palparla. El drenaje venoso superficial está dado por la vena safena parva o safena menor, que se origina en la red venosa lateral medial del quinto dedo y se va a desembocar profundamente en la vena poplitea, y la vena safena mayor, que se origina también en el manto, en la red venosa dorsal, pero sigue en la superficie medial, sí va a tener ramas también comunicantes que le van a dar también sangre, se va haciendo grande cada vez más hasta llegar al callado de la safena en la superficie medial del muslo. La inervación sensitiva. La inervación sensitiva va a estar dada por los nervios, el nervio cutáneo lateral y el nervio fibular superficial, son los nervios de la región anterolateral de la pierna. Tenemos un hueso de nuestro anfiteatro, y aquí tenemos la tibia con el peroné unidos por una
tenemos la tibia, su cresta, tenemos la meseta tibial, tenemos las cavidades condilias, medial y lateral, y también tenemos las crestas intercondilias, la tuberosidad de la tibia y la cresta, el tubérculo de Yerdi y los cóndilos para la inserción de los músculos y de los ligamentos correspondientes. El peroné, que no forma parte de la articulación de la rodilla y se va a articular en una superficie triangular de la cara externa de la tibia. Entonces estos dos huesos están unidos por una membrana y abajo van a contribuir para la formación de la articulación del tobillo. En la epífisis proximal de la tibia vamos a tener también estas superficies que, bueno, ya están un poco destruido el hueso, pero podemos apreciar la tuberosidad en donde se inserta la eminencia, el tubérculo de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano, ¿sí? Y la parte inferior, donde está la tuberosidad, el tubérculo de Yerdi, y las superficies rugosas en donde se van a insertar los músculos semitendinoso, el grácil y el sartorio para formar el ligamento colateral medial o de la pata de ganso. La superficie cuadrangular de la tibia y el peroné para articularse con el hueso que se articula con el astrágalo. Esta región, pues ya dijimos que está limitada hacia arriba, 2 cabezas de dedo por abajo de la rodilla y por abajo 2 cabezas de dedo por arriba del tobillo. Pues aquí tienen ustedes como ya los estudiantes han realizado la elevación de los colgajos cutáneos y el tejido celular. En él se van a apreciar, podemos apreciar la tibia, ¿sí? Que todavía tenemos la fascia de revestimiento, ¿sí? de los músculos, y tenemos las venas que van a ascender en el plano del tejido celular y que van a también tener ramos comunicantes. ¿Cómo va la irrigación en la superficie dorsal? Pues tenemos aquí, esta corresponde al origen de la vena safena y este corresponde a la vena safena menor o safena parva, que tenemos el ligamento de la articulación superior del ligamento de la articulación del tobillo, y aquí ya se ha retirado el ligamento inferior de la articulación del tobillo. También podemos apreciar el tendón del extensor común de los dedos. Entonces, como pasa por debajo de la red venosa superficial para atravesar la articulación metatarsofalágica y llegar a la base dorsal de la falange media, una lengüeta, y las dos laterales y medial se unen en la base de la falange distal. También podríamos apreciar los tendones del músculo del tibial anterior y del extensor propio del dedo gordo. Seguimos la disección, podemos seguir haciendo una disección limpia. Nos encontramos la tibia y lateralmente tenemos al músculo tibial anterior, al extensor común de los dedos, al extensor propio del dedo gordo. Nuevamente se identifican los músculos de la región, nuevamente la tibia, el músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, en medio de ellos van a ir en la profundidad el extensor propio del dedo gordo, y también más lateral vamos a tener al músculo, al tendón del tercio peroneo. Otra imagen lo podemos apreciar, sí, porque si seguimos disecando entonces se nos van colgando los músculos. Tenemos aquí al tibial anterior, al extensor común de los dedos, al peroneo lateral y al extensor propio del dedo gordo. Y esta corresponde ya a los peroneos y al músculo gemelo. Otra vista podemos apreciar también cómo se rechazan el músculo tibial anterior, y ahora podemos apreciar la tibia y la membrana interósea, y estamos rechazando, pues aquí está cortado el músculo tibial anterior
y en la profundidad entre la membrana interósea y este músculo vamos a tener que va a ir el paquete vasculonervioso. Esta es la membrana interósea. Ahora podemos apreciar, ¿sí?, que estos que encontramos cubierto por ellos entre el plano del músculo tibial anterior y el extensor común de los dedos, y la membrana interósea por atrás, tenemos el paquete vasculonervioso de la pierna, que está constituido por la arteria tibial, y esta arteria tibial va a ir acompañada en todo su trayecto por dos venas, estas dos venas colaterales, satélites de la arteria, y que se van a prestar, comunicaciones entre sí a todo lo largo de la misma, y también el nervio de la región, que es el peroneo profundo, el cual también va a dar inervación a todos estos músculos de esta región. Nuevamente vamos a tener el músculo extensor, el músculo tibial anterior y el extensor común de los dedos, el que se continúa con el tendón, el flexor largo del pulgar y el tercer peroneo. Aquí todos los músculos arreglados, compuestos, ¿verdad? El músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el tendón del músculo extensor propio del dedo gordo, ¿sí?, y el tercer peroneo. El paquete vasculonervioso está constituido, como ya les dije, por la arteria tibial, que se hace anterior, atravesando la membrana interósea, y después va a atravesar aquí para llegar a los ligamentos del tobillo. Aquí ya tienen ustedes nuevamente la región con su compartimiento, y también el nervio peroneo profundo que acompaña a la arteria tibial y el nervio peroneo profundo. Músculo tibial anterior, músculo flexor, extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo gordo y el tercer peroneo. Ahora vamos a ver unos ejemplos, cómo la tibia puede ser donadora de un segmento, de cómo el peroné puede donar un segmento para pasarlo a la tibia vascularizado, para pasarlo a la tibia en los casos en que exista fracturas conminutas e infecciones severas y en los que se haya perdido hueso. Entonces, tomando en cuenta que las arterias, como bien la arteria tibial posterior, va a una rama también para dar la arteria del peroné, y estas inserciones musculares y también la vascularización de esta misma arteria va a permitir que se pase la arteria junto con el hueso que hace falta para ser donadora de esta región en el mismo paciente. ¿Cómo accionan los músculos tibial anterior, el extensor común de los dedos? ¿Sí? El extensor común de los dedos del pie, pues para las bailarinas de ballet, para que se paren de puntitas, pero también van a tener aquí en su comportamiento anterolateral. Después, en las fracturas severas, pues el miembro pélvico es un sitio frecuente de lesiones, sobre todo en la vía pública. Gentes que van en motocicleta y en bicicleta tienen lesiones en estas áreas, y las fracturas se pueden clasificar de acuerdo a su grado de lesión, si solamente incluyen la piel, si incluyen planos musculares o si hay pérdida de la misma, y también por las horas de la tensión. Bueno, ustedes como en esta es una fractura irregular transversa de la tibia y el peroné en la unión del tercio medio con el tercio superior. También estas fracturas puede ser, siempre que existe una fractura, pues hay una hemorragia. Si está abierta al exterior, pues entonces va a haber una hemorragia externa. Si la piel no se hubiera roto, pues sería una hemorragia interna. Estas serían fracturas
de la marcha que se origina por tensión, ¿sí? Más evidente en los estudios de resonancia magnética. Y tenemos otra fractura diagonal con acortamiento del miembro. Esto es porque los músculos accionan y retraen, entonces el segmento proximal sube y el extremo distal se desciende. Cuando solamente existe un solo hueso, una fractura transversa con peroneo intacto. Entonces la evolución o el pronóstico del paciente pues varía. Este es un paciente que tiene dos lesiones, dos fracturas de la tibia y del peroné en diferentes niveles y también están desplazadas, y también vemos este triangulito que se llama en ala de mariposa, el cual presenta un desplazamiento importante y lo cual también pues, va a tener dificultades el cirujano, y vemos las lesiones y debemos de pensar también que pues, no es tan fácil recuperarlas al 100% las lesiones. Sin embargo, existe. En estado normal, también las fracturas de la tibia y el peroné en su extremo distal, pues también puede ser esguinces con fracturas, luxaciones y arrancamientos de la misma. Esto sería en eversión, ¿sí? En eversión, y esta sería en inversión. En la inversión, pues se arranca el peroné, puede ser una fractura del tercio inferior del peroné, y esta en la eversión, pues hay fractura del malleolo medial y del malleolo lateral. Bueno, pues ahora vamos a tener las lesiones por venas varicosas, y esta vena varicosa pues es debido a estasis venosas superficiales y que por mucho tiempo han lastimado la piel. Esto puede evolucionar a ulceraciones. Estas ulceraciones después de una trombosis o a lo largo van a hacer este tipo de lesiones que remiten y que curan, pero que también van dejando cicatrices retráctiles, y lo cual también va retrayendo los tejidos. Se acompaña también de mucho dolor, de mal olor, y siempre como estas ya son áreas difíciles de tratar, pues se acompaña también de trastornos vasculares. Pueden haber úlceras arteriales y venosas, sí, pero en el caso que estamos viendo son venosas. La bibliografía, como ustedes saben, siempre nos preocupamos en que ustedes sepan que anotemos siempre de dónde hemos obtenido nuestra información. Gracias.